Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de inteligencia emocional. Y en el capítulo de hoy le hablaremos de un tema que le puede servir y ayuda a muchísimas personas. El tema de hoy es la ansiedad. Espero les guste, no se olviden suscribirse al canal, darle a la campanita y darle a like. Muchísimas gracias. Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El término ansiedad puede referirse a un síntoma, a un rasgo de personalidad o a un trastorno. La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos en alerta ante sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de preocupación en situaciones especialmente peligrosas. Una ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenernos concentrados y a afrontar los retos que tenemos por delante. En ocasiones, sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado y funciona incorrectamente. Más concretamente, la ansiedad es desproporcionada con la situación e incluso a veces se presenta en ausencia de cualquier peligro ostensible. El sujeto se siente paralizado con un sentimiento de indefensión y en general se produce un deterioro del funcionamiento psicosocial y fisiológico. Cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados o es tan intensa y duradera que interfiere con las actividades normales de la persona, se considera un trastorno. Los trastornos de ansiedad afectan el 15 al 20% de la población en algún momento de la vida. Según expone Joan Segui, el psiquiatra responsable de la unidad de ansiedad de Ita Urgel, representa en conjunto la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Entre ellos destaca el trastorno fóbico, alrededor de un 7% por mujeres y un 4,3% de hombres padecen de fobías específicas, algún animal, algún objeto, a la oscuridad, etc. Mientras que las llamadas fobías sociales, la actitud de una persona para relacionarse de un modo afable con los demás, se hallan en un 13% de la población. La ansiedad generalizada se da en un porcentaje de 3 a 5% de los adultos en algún momento durante el año. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de presentarla. El trastorno de pánico es menos frecuente y se diagnostica al menos de 1% de la población. Las mujeres son de 2 a 3 veces más propensas. El trastorno obsesivo-compulsivo afecta a cerca del 2,3% de los adultos y sucede con aproximadamente igual frecuencia en mujeres que en hombres. El estrés postraumático afecta por lo menos al 1% de la población alguna vez durante su vida, aunque en las personas con mayor riesgo, como los veteranos de guerra, tienen una mayor incidencia. Las causas de la ansiedad. Las causas de los trastornos de ansiedad no están del todo claras y en buena parte de los pacientes no llegan a conocerse. En otros casos sí que es posible trazar un origen o al menos determinar los elementos que precipitan la crisis de ansiedad. Estos son algunos de los factores que pueden influir. Causas genéticas. La ansiedad puede heredarse de padres a hijos. En concreto, lo que se transmite a través de los genes es la predisposición. No obstante, cabe señalar que todavía queda mucho por investigar para poder sentar las bases de los mecanismos genéticos de los trastornos de ansiedad. Causas circunstanciales. Hechos traumáticos como un accidente de tráfico, un atentado o un incendio pueden provocar ansiedad. En estos casos, el sentimiento de ansiedad puede desaparecerse cuando concluye el problema o bien permanecer durante meses o años. Es lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático. Consumos de drogas. Las anfetaminas, el éxtasis o el LSD son sustancias estupefacientes que pueden causar ansiedad. Para algunas personas también la cafeína o la teína pueden producirla. Experiencias vitales significativas. Sin llegar a ser traumáticos, cambios vitales en el presente como un embarazo o incluso alteraciones en el ámbito laboral, un despido, un ascenso, etc., pueden producir ansiedad. Síntomas de la ansiedad. La ansiedad se manifiesta a nivel emocional y físico. Es importante reconocer ambos tipos de manifestaciones y acudir al médico en cuanto se detectan, ya que una persona con ansiedad que experimente esos tipos de síntomas puede considerarlos como signo de una enfermedad grave y en consecuencia empeorar la enfermedad.
Síntomas mentales: preocupación constante, cansancio, irritabilidad, agitación, problemas para concentrarse y conciliar el sueño. Síntomas físicos: taquicardia, dificultad para respirar, sudoración excesiva, tensión muscular, temblores, mareos, desmayo, indigestión, diarrea y dolor de cabeza. Prevención: la ansiedad es un sentimiento normal de temor ante situaciones amenazantes o difíciles. Según la Sociedad Española de Psiquiatría, se estima que 1 de 10 personas sufre algún episodio de ansiedad en algún momento de su vida. La ansiedad por sí misma no es mala, ya que nos alerta y nos motiva para hacer frente a los peligros. Se convierte en un problema cuando los episodios de ansiedad son frecuentes, intensos y aparecen sin motivo aparente, limitando a la persona en su día a día. Para prevenir la ansiedad es importante adoptar un estilo de vida saludable y evitar el consumo de drogas y sustancias que la causan, cafeína, teínas y drogas como el éxtasis, las anfetaminas o el LSD. Practicar el ejercicio físico de forma regular, en especial al aire libre, también ayuda a despejar la mente y evitar los sentimientos ansiosos. Del mismo modo, las técnicas de relajación ayudan a combatir la aparición de crisis. Se puede aprender de la mano de profesionales o de manera autodidacta, mediante libros y material audiovisual de autoayuda. Tipos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada. Se trata de una tensión crónica, aun cuando nada parece provocarla. Esta preocupación o nerviosismo excesivo es casi diario y se diagnostica como tal cuando tiene una duración mínima de 6 meses. Trastorno de pánico o ataque de angustia. El paciente experimenta crisis recurrentes de angustia que surgen espontáneamente. Se trata de una ansiedad aguda y extrema en la que es frecuente que las personas que la padecen crean que va a morir. Esos ataques repentinos de miedo intenso no tienen causa directa. En ocasiones, los pacientes que sufren este trastorno desarrollan angustia a experimentar el próximo ataque, cuya ocurrencia no pueden prever. Es la llamada ansiedad anticipatoria. Trastorno fóbico. Trastorno que tiene como rasgo esencial la presencia de un temor irracional y persistente ante un objeto específico, actividad o situación con la consecuente evitación del objeto temido. Por ejemplo, el miedo a volar, a los pájaros o a los espacios abiertos. Trastorno obsesivo compulsivo. Se trata de pensamientos o asociaciones no voluntarios que el paciente no puede dejar de pensar o hacer para no generar ansiedad. En todo caso, el sujeto reconoce el carácter absurdo de sus pensamientos o obsesiones, por ejemplo, lavarse las manos cada poco rato. Trastorno por estrés postraumático. Se da en aquellos casos en los que se presentan secuelas psicológicas desagradables tras el impacto de un trauma emocional, una guerra, una violación, etc. Se caracterizan por los recuerdos persistentes del suceso traumático, un estado emocional con exaltada vigilancia y la reducción general de interés por los sucesos cotidianos. El libro de referencias para el diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas DSM-5 ya no clasifica dentro de los trastornos de ansiedad algunas de estas dolencias, como por ejemplo el trastorno obsesivo-compulsivo. No obstante, se siguen citando cuando se habla de ansiedad porque están muy estrechamente relacionados con ellas. Diagnósticos de la ansiedad. Criterios diagnósticos. Para evaluar si una persona sufre ansiedad, es recomendable descartar la existencia de una enfermedad sistémica. Para ello, el médico debe tener en cuenta los siguientes aspectos: síntomas físicos que presenta, historia médica y psicológica anterior del paciente y de su familia, posibilidad de que sufra alguna enfermedad que genere trastorno de ansiedad, influencia de tóxicos como la cafeína, el cannabis o la cocaína y otras drogas de síntesis desencadenantes de crisis de ansiedad y angustia en personas con predisposición. Entrevista semiestructurada. La entrevista clínica es el instrumento por excelencia para poder establecer un diagnóstico de los trastornos de ansiedad y llegar a una comprensión global del paciente. Debe recoger la información necesaria para orientar el diagnóstico y se suele estructurar en 4 fases. Fase 1.
Fase preliminar. El objetivo es conocer el motivo de la consulta. Fase 2. Fase exploratoria. El paciente es preguntado acerca de lo siguiente: síntomas, localización, intensidad, cronología y evolución. Presencia de patologías orgánicas. Factores desencadenantes directos, como cambios vitales, duelos, acontecimientos traumáticos, etc. Antecedentes personales, episodios maníacos, depresiones anteriores, etc. Exploración de la esfera psicosocial, creencias y expectativas, pensamiento, afectividad y entorno sociofamiliar, personalidad, etc. Fase 3. Fase resolutiva. Se resumen los problemas, se informa al paciente de la naturaleza del problema y se solicita su implicación en la elaboración de un plan diagnóstico terapéutico. Fase 4. Fase final. El médico ofrece al paciente una serie de recomendaciones que debe empezar a poner en práctica hasta la siguiente cita. Escalas. El riesgo de infradiagnóstico de la ansiedad ha originado un elevado número de escalas estructuradas que intentan ser instrumentos de cribado para detectar el trastorno. Estas escalas no son suficientes por sí mismas para establecer un diagnóstico, sino que permiten identificar a personas susceptibles de patología mental, que deben ser sometidas a un estudio más profundo. Algunas de las escalas más utilizadas son las escalas de ansiedad y depresión de Goldberg y las escalas de Hamilton para la ansiedad. Tratamientos. Los trastornos de ansiedad se tratan con un tratamiento farmacológico junto a una terapia psicológica cognitivo-conductual. Tratamiento farmacológico. Se emplean fundamentalmente benzodiazepinas y ansiolíticos, que en todos los casos son fármacos de prescripción médica. Tratamiento psicológico. Mediante la terapia cognitivo-conductual, el terapeuta enseña al paciente a manejar la ansiedad y a controlar los miedos, cuestionando su carácter irracional y sustituyéndolo por formas de pensar más racionales. Otros datos. Los trastornos de ansiedad suelen presentarse de forma conjunta con otras enfermedades. Por ejemplo, es muy frecuente que coincidan con cuadros depresivos, con abusos de alcohol, trastornos obsesivos compulsivos. También se asocia frecuentemente al trastorno bipolar y a los trastornos psicóticos. Asimismo, su aparición se relaciona con enfermedades no psiquiátricas que causan un gran impacto en el día a día del paciente, como la enfermedad cardiovascular, los cuadros gastrointestinales, las enfermedades respiratorias, las migrañas, la lumbalgia, entre otras. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el contenido. No olviden suscribirse, darle a la campanita y darle a like. Nos vemos en el próximo episodio de Inteligencia Emocional.